¿Verdad? A machetazos le han destrozado el cráneo, ¿no? Contaban al general y el general, como no entendía el quechua, y yo era el único que podía traducirles y le serví, ¿no? Todo lo que ellos habían pasado dentro de la iglesia, porque inclusive cuando fuimos estaba todavía el charco de sangre. Ahí nos contaron pues, de que Sendero no había utilizado balas porque estaban escasos de balas y había ordenado a que mataran pues, a machetazos a toda la gente, ¿no? Ya no cabía en mí esta insanía. No sé, ya no sabía qué estaba pasando en realidad. Luego de todas estas acciones que empezaron a surgir, obligaron a que las fuerzas policiales intervinieran en una primera etapa en Huanta. Aparecieron los policías, pero después los hinchis, o sea, este cuerpo especial antisubversivo de la policía creada en el gobierno de Fernando Belaúnde. Establecido el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa. Cuando el gobierno manda a los hinchis, ¿no? Los hinchis van un poco ignorantes, me parece, en este tema. Parece que estaban jugando al cowboy, ¿no? Rompían puertas, así como en las películas, ¿no? Y se metían a las casas, sacaban las cosas de valor, ¿no? Se lo llevaban. Entraban a las discotecas en la ciudad hoy y sacaban a las parejas, a los hombres, o documentos, ¿no? Tengas o no documentos, te llevaban a la comisaría y se quedaban a bailar con tu pareja. Y algunas veces han aparecido estas chicas en los ríos como letreros que decía, así mueren los soplones. A partir del 21 de enero del año 83, en que oficialmente la Marina se presenta hacia la ciudad, se organiza todo un desfile en la ciudad, donde la Marina se hace presente con todo su poderío bélico, porque eran tanquetas, eran hombres uniformados que hicieron un desfile en la plaza principal de la ciudad, como demostrando de que era una fuerza especial a la ciudad para poder apaciguar la zona de todo este contexto de violencia que vivíamos. Se acantona y se acuartela en el único escenario deportivo que tenía la ciudad, que era el Estadio Municipal de Huanta. Pero de pronto empezaron a surgir estos operativos nocturnos con participación no solamente de las fuerzas policiales acantonadas en la ciudad, sino dirigidas por la Infantería de Marina, de detenciones y secuestros, tanto en la ciudad como en el campo. El estadio, o sea, el CRAS, donde se nos llevaban los partidos, se habían instalado en un sector distintas carpas. Y había una carpa especial donde se ponían a los detenidos que habían sido seleccionados, no para liberarlos, sino para que finalmente sean ejecutados extrajudicialmente. Extrajudiciales en cuanto. Tal es el extremo que ya los cuerpos no aparecían con las vestimentas que tenían, no aparecían con algunas joyas o prendas que podían tener, no aparecían con los documentos de identidad que tenían. Incluso las huellas de actividades los trataban de borrar, los quemaban, para poder intentar desaparecer todo tipo de vestigio de identificación de estas personas. Y eso es lo que pasó en Pucallá. Como objetivo de un espectáculo realmente impresionante, en el patio principal de este hospital se encuentran alineados los 50 cadáveres que los representantes del fiscal de la Nación lograron encontrar hace unos días en la quebrada de Pucallacu, a 45 minutos de la ciudad de Huanta. Incluso la zona misma, para un poco despejar los indicios de que esa fosa existía, sobre la tierra se pudo notar de que le habían echado petróleo para evitar de que las moscas pudieran dar la señal de que en ese lugar había fosas comunes. Yo jamás había visto una fosa con tantos cuerpos enterrados en el lugar. Esa es una cosa que lo tengo siempre en recuerdo. Cuando hablo de Ayacucho, una fotografía, esa es la fotografía que más me impactó en lo personal. Porque además, dentro de esos cuerpos,
yo buscaba a un amigo, a un hermano que había sido desaparecido por las fuerzas de seguridad en la zona. Esos pueblitos no podían atenderle a los senderistas, no podían atenderle ni a la policía, a las fuerzas del orden, porque una vez que le atienda, así sea la policía, al ejército, a la columna, Sendero tomaba venganza contra eso. O de lo contrario, si los atendían los senderistas. Luego de un periodo de tiempo, estas personas desaparecidas aparecían muertos en los desfiladeros de la ciudad. Uno de ellos es el desfiladero de Ayaguarcuna, que está entre la ruta Huanta-Ayacucho, cuyo nombre quiere decir donde cuelgan los muertos. Lo de muerte se repite en la toponimia, ¿no? Ayahuanco, Ayaguarcuna, Ayacucho. Entonces uno ve y siente la presencia permanente que la muerte ha tenido siempre en Ayacucho. En la redacción de Caretas se habían enterado lo que ha ocurrido en Huaychao. La comunidad había matado a 7 senderistas. Llegamos a Ayacucho el día en el que ya los periodistas habían salido desde Ayacucho hacia Huaychao a través de Churajay. Tratamos de ir también al mismo lugar, pero por el lado Huanta. Y en el momento que nosotros hemos llegado, hemos salido a Ayacucho, digamos, cuando hemos estado en Huanta, hemos regresado durante toda esa noche, parece que es cuando hubo la tragedia de los periodistas. Yo llamo desde Lima a Noel, y él primero me dice de que están buscándolo, de que están temerosos. Luego hay una segunda llamada donde indica de que realmente puede haber pasado algo catastrófico. Muertos al parecer a pedradas, todos muertos violentamente, todos muertos absurdamente. Dejaron instrucciones para que mataran a toda persona que fuera extraña a la comunidad. La comunidad no tenía armas, entonces era pues, machetazos, a ferrazos o a pedrada, ¿no? También los colegas han sido atacados de esa forma. Al no tener respuesta, ni con dinamita, ni con metralletas, ellos paran y se acercan. Pero ya cuando se acercan habían herido a 3 o 4, lo encierran en el calabozo y capturan 2 o 3 kilómetros abajo al guía Argumedo. Este guía le dice: oye, carajo, ellos no son terroristas, ellos son periodistas, ¿no? Ahora va a venir el ejército y los va a matar a todos, ¿no? Este hecho me parece que los asustó a estos comuneros, ¿no? En la noche, en una reunión de comunidades, acuerdan eliminarlos a todos ellos. Para esto hacen un ritual andino, le cortan la lengua, le tapan los oídos, le tapan los ojos y lo entierran boca abajo, ¿no? Para que con eso nunca más se sepa la verdad. Una noche anterior a la desaparición de Jaime, allanaron el domicilio de mi madre. Sí, ya había recibido amenazas por el trabajo periodístico que deben realizar. Jaime Ayala Zulca era un periodista joven. Cuando desapareció tenía solo 22 años. Tenía cierta afición a ser detective. Éramos los dos. Los únicos, porque los otros colegas tenían un poco de temor hasta de caminar junto con nosotros, porque la infantería de Marina nos tenía en su puntería y que en cualquier momento íbamos a ser objeto de una represalia por parte de ellos.
Sí, también amenazaron de muerte en la cabina telefónica de Entel de Huanta, los participantes de Marinas. Nosotros vivíamos con ese sentimiento de que en cualquier momento nosotros íbamos a ser parte de la noticia. Nosotros nos hemos visto sorprendidos por la acción policial porque han intentado destrozando la puerta. Esto es, hicieron, pero digamos, una bestialidad en la casa porque amenazaron con improperios a mi señora madre. Cuando yo reclamé por ella, es cuando me dieron un puntapié en la nariz, rompiéndome el tabique nasal. Él enterado de todo eso, entonces fue a dar parte a la TEC primeramente y luego a la Marina, donde entró y no volvía a salir. ¿Al cuartel? Al cuartel de infantería, que está acantonado en el Estadio Municipal de Huanta. Era un grupo de 15 a 20 personas que siempre estaban en la puerta del estadio reclamando la libertad de sus familiares. Esas personas también fueron testigos de cómo Ayala, luego de ingresar, nunca más volvió a salir. Antes de que llegara el fiscal de la Nación a Huanta, lo descuartizaron y le enterraron por partes, o sea, sus cuerpos fueron enterrados en el gras del estadio de Huanta. Estaba destrozado, habían tirado una carga de explosivos encima. Al indagar sobre el crimen de Bustillos, incluso al recibir la noticia, cuando Marco me pregunta, dije, ¿tú crees que Sendero lo haya matado a Hugo? Yo le dije que no. Lo más probable es que el ejército lo haya matado. Llamamos a Palacio de Gobierno diciendo que habían matado a un periodista nuestro. Eduardo Rojas Arce fue el que sobrevivió al ataque. Él guardó silencio sobre la verdadera identidad de quienes los habían atacado. Pero él había identificado plenamente al oficial Ojos de Gato como el autor directo. Eduardo Rojas Arce, luego de haber sobrevivido a este ataque, encuentra una muerte fortuita de una enfermedad realmente lamentable. Era un grupo de 4 personas que habían ingresado y la habían tomado de las extremidades y le habían inyectado una sustancia desconocida. Sí, ahí estaba. Cuando ustedes empezaron a bombardear la 1 de la tarde, pues nosotros hemos escapado. Cuando los soldados estaban entrando, el helicóptero también ha venido, entonces nosotros estamos así yendo y seguimos corriendo cuando el helicóptero está mandando las balas y los soldados siguen yendo por tierra. Era un escenario de guerra. Ten en cuenta que había la presencia de Sendero, había la presencia de narcos armados, estaba el ejército y estaba la policía. Entonces era realmente un escenario de guerra donde por lo menos había 4 grupos armados distintos con intereses distintos y que se enfrentaban entre sí. Sendero llegaba a las poblaciones y simplemente entraba, se llevaba gente al monte, se los llevaba como soldados, ¿no? Y ellos creían que estaban en una lucha por el Perú. Ahí Sendero entró y intentó hacer escuelas populares, inclusive en algunos momentos las hizo, y los niños fueron enseñados con violencia, ¿no? Se les daba soguillas, se les hacían ejecuciones delante de ellos. O sea, realmente esos niños estaban totalmente traumados.
luego cuando se dan cuenta de que si se escapaban los acogotaban, ellos trataban de escaparse y llegaban totalmente desencantados. Yo creo que fue un escenario muy difícil, y más para un pueblo que como había pactado y que la mayoría de nosotros los limeños no conocíamos. ¿Quién sabía del pueblo de Chánica? Sí, fue tremenda la violencia que vivieron, y sin embargo a partir de entonces el pueblo de Chánica salió a la luz con penas, partió de ese momento, pero ahí conocimos que habían otros seres tan peruanos como nosotros que eran dueños de un territorio que nosotros lo invadíamos y lo tratábamos de explotar a nuestro antojo, ¿no? Terminar de destruir el nexo de Sendero Luminoso y el terrorismo frente al narcotráfico. La información llegó a Lima de que había gente en la ciudad de Tingo María que eran familiares de gente que había sido asesinada por los bombarderos. Entonces decidimos ir hasta la zona. Pensábamos que iba a ser difícil, pero llegamos a la zona y todo el mundo ahí era testigo, había visto de lejos los bombardeos. Una de las personas que va con nosotros era el padre de una chica que había desaparecido y el cual la estaba buscando y le habían dicho que había muerto en el bombardeo. Entonces él se va con nosotros en el bote. Incluso señoras, se arma una caravana como de 3 botes, cruzamos el río, llegamos al otro lado y empezamos a trepar por la senda que nos llevaba este señor hacia su casa, ¿no? Llegamos a su casita y dice, bueno, mi hija se fue por acá, bueno, vayamos a donde tú suponías que estaba tu hija. Y luego de caminar unos 15, 20 minutos encontramos 4 cadáveres. Y entre ellos estaba el de su hija, que él lo reconoció rápidamente por un polo de Mickey que tenía, ¿no? Y entonces ahí se arma la polémica porque con las fotos que salen en Caretas y el video que salen a las 9 en Univisión y en CNN, el ejército lanza una campaña de contrainteligencia, pues de contraofensiva de propaganda, diciendo que esos cadáveres tenían muchísimo tiempo ahí, que no podían ser de una semana, y empezaron a refutarlo. Hasta un médico legista salió en este canal. Aries gobernaba el horóscopo, y así se llamó a la operación destinada a acabar con Sendero Luminoso atacándolo en su propia entraña. Se llevan a cabo operaciones disuasivas, como el arrojo de volantes. Entonces la operación Aries viene a ser la ofensiva final contra Sendero. Se rodea toda una zona y se lanza una ofensiva que empieza con el ablandamiento aéreo, ¿no? Que es el momento donde se producen las bajas de la población civil que ocasionan la denuncia. Al comienzo solamente eran explosiones materiales. Después ya comenzaron a haber vidas, ¿no? Perdidas. Uno caminaba por las calles pensando que si había un carro estacionado por ahí era un coche bomba, ¿no? Que de pronto caminaba por ahí y de pronto disparos, el ejército estaba por todos lados, la policía estaba por todos lados, estábamos totalmente militarizados. El gobierno, por decreto supremo, ha declarado desde hoy en estado de emergencia la ciudad de Lima y la provincia constitucional del Callao, para limitar las perturbaciones a la paz y al orden interno, suspendiendo así las garantías que la Constitución establece y disponiendo que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno mientras dure el estado de emergencia. Es una explosión de un lado, otra explosión de otro lado, la que veo por televisión como muere la gente en bombas, ¿no? Yo tengo una foto que alguien me tomó, que es tomando una foto en un tanque. Yo estoy tomando como si, y el tanque apuntándome a mí, y yo estoy como si nada, ¿no? O sea, tomando la foto perfectamente, y así hacíamos, ¿no? Y es un momento que el que lo ve de afuera
¿qué es esto? En San Bartolo, en Santa María, ya había pintas de sendero. Entonces saco ese reportaje a Univisión y al poco tiempo hago una entrevista, no me acuerdo de quién, en Lima, y me dice, ¿cómo puede ser tan sensacionalista hablar de la posibilidad de un cerco a Lima? Están locos. Ellos están favoreciendo a Sendero. El rollo que siempre te mandan es que estás afectando la imagen del Perú en el extranjero. Cuando ya ocurrió Tarata, ya la cosa fue muy seria. Yo no fui hasta el día siguiente. Y cuando entré no pude tomar una sola foto. Y comencé a subir los pisos, a trepar y encontrarme con algo dantesco. Increíble para mí, ¿no? Las paredes hacia abajo y se veía pues la gente colgada, muertos por todos lados. Una señora me dijo, ¿cómo es posible? Ya acá en Lima, acá en Miraflores, nos están tumbando las casas. Señora, pero esto no es de ahora. Le digo, hace 12 años, el pueblo de Ayacucho, el pueblo de Huancavelica, están viviendo esto. No, me dijo, esos son pues casuchas, ¿no? Casuchas, ¿no? Gente pues, ¿no? Y la reacción que tuve el día siguiente cuando fui a cubrir la otra parte, cuando empiezan a barrer y a limpiar y veo las caras de la gente mirando, fue esa, eso era pues la guerra, dense cuenta, eso es la guerra. Yo creo que efectivamente la gente en Lima no se había dado cuenta de lo que era la guerra. De un momento a otro, eso que se consideraba un bastión de Sendero Luminoso se convierte en una especie de cuartel del ejército, ¿no? Y la gente queda sometida a las órdenes y a la autoridad que en ese momento se implanta sobre el lugar, ¿no? Que era la sociedad modelo que tenían, que había construido Sendero, que era como su sociedad modelo. Lo que más recuerdo de Raucano, estos rastrillajes, ¿no? El ejército buscando gente, buscando dirigentes, buscando sospechosos, fueran o no sospechosos, llevándoselos del lugar para investigarlos, el ejército controlando a una población, ¿no? Y me enseñaron cómo hacían su pozo de agua para ser autosuficientes, ¿no? O sea, sus cuadritas. Un lugar cerrado para la prensa, así como todo lo que fue el Sendero Luminoso. Y me parecía insólito que dentro de que podías ir a una sociedad modelo del PSP, ¿no? Ahí ahí en Lima, pues, ¿no? Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Fujimori entra con un mensaje central. Acá ha habido mucho guante blanco. Vamos a ver, van a ver cómo yo soy realmente el tipo realmente malo. Una sociedad extinguida por la violencia, la corrupción, terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de guerra. Barrios Altos, que es lo más grave de todo, me parece, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho una visita al Perú y todavía había quedado un representante acá, pero acababa de irse el grupo. Era como un mensaje de machismo militar, diciendo, no vienen acá a decir cómo se hacen estas cosas, vamos a hacerlas acá, además a 200 metros del Congreso de la República, detrás de un cuartel, vamos a hacer nosotros hacemos lo que nos da la gana. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
Dios nos ayude. Cuando nos enteramos de la noticia, estamos felices, ¿me entiendes? Recuerdo que de todas maneras que yo quería ir a cubrir eso, era como el final de una etapa, ¿no? Por lo menos así lo sentíamos, ¿no? Y era ya tenemos al grande, ¿no? Y qué bueno, de pronto vimos a este personaje entrar en esta jaula. Era realmente terrible también verlo así. O sea, él gritaba sus consignas, seguía gritando sus consignas, y yo decía, estamos usando la misma violencia que él. Para que la guerrilla toma el poder, y creo que en Vietnam es clarísimo, no necesita haber destruido al ejército del Estado, basta que el ejército, que la cabeza del Estado se descalabre, que falte una dirección para que los generales empiezan a tomar los aviones y escapar, los banqueros se van con la plata y se acabó la sociedad. O sea, podía tranquilamente Sendero tomar el poder. ¿Por qué si ellos logran, después de la captura de Guzmán, de que Guzmán prácticamente se rinde y firma un acuerdo de paz, por qué no desarrollaron esa estrategia más? ¿Por qué la dejaron ahí guardada? La gente cree que al final fue Montesinos o Fujimori los que acabaron con Sendero. Entonces tú levantabas el tema de Sendero, la gente decía que otra vez que se quede Fujimori, porque si no Sendero puede ganar. Si esto hubieran tenido realmente como un objetivo el destruir realmente Sendero y acabar con ese problema, lo hubieran hecho, podían haberlo hecho, tenían todas las condiciones, tenían a Abimael rendido, ya en un proceso de colaboración, ¿no? Y tenían la DINCOTE entera, ellos disuelven la DINCOTE. Entonces yo creo que ellos se reservaron ese problema. Yo creo que sí dejaron a Sendero ahí como un arma para ser utilizada. En el Perú hubo una insurrección senderista que buscó tomar el poder mediante una determinada doctrina estratégica que básicamente apegada a la doctrina maoísta, la llamada guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Hemos vivido, ¿no es cierto?, con la violencia, ¿no?, con la amenaza de la violencia, con un país que tiene es decir, el caldo cultivo evidente, ¿no es cierto?, de la posibilidad de violencia por el cisma económico, social que persiste, ¿no? O sea, cuando surge un mal, se regenera, digamos, ya superado, como la enfermedad. Si una enfermedad logra vencer un antibiótico, la próxima vez va a ser mucho más fuerte, mucho más inmune, ya va a ser inmune al antibiótico que se le aplicó. Podemos acabar con la violencia política, eventualmente mandando por cientos de miles de soldados. No hay guerrilla que pueda resistirse si está circunscrita, limitada, pero la violencia territorial sigue ahí. Las condiciones que crearon el estallido de Sendero Luminoso siguen y no han sido resueltas. Y la ilusión es que Sendero fuera un mal sueño que puede ser ahuyentado por los militares y volver a ser el bello país que éramos. El problema es que nunca fuimos un país bello. Cumplí un deber que es de informar a través de tu medio, y tu medio confía en ti y tienes que hacer lo mejor posible, aunque dentro estés sangrando de verdad, sangrando de dolor, sangrando de tristeza, porque están pasando con tu gente
con tus paisanos, ¿no? Y yo creo que inclusive todo esto no ha servido de nada, porque está igual estamos viviendo, nos hemos olvidado de Ayacucho, nos hemos olvidado de Huancavelica, y nada ha cambiado. Yo fui testigo de esa tragedia. Tengo el triste privilegio de haber hecho crónicas y de haber fotografiado el dolor por el que pasaba mi pueblo. Pero no solamente eso, también tuve pérdidas de amigos cercanos, de familiares. Y he vivido casi más de una década con el sentimiento cotidiano de que yo también iba a caer en cualquier momento víctima de este contexto de violencia. La primera trinchera en esta lucha desde el punto de vista periodístico fueron corresponsales o los reporteros o la gente que trabajaba en radio en provincias. Si no había una gran foto no había nada. Y sencillamente poner la cámara y sacar la foto no significaba nada. La foto debía estar en condiciones de decirlo todo. La foto debía estar en condiciones de exigir la doble página. Y Emilio era un periodista destacado de Huanta, teníamos una vinculación muy estrecha con él y muy buen periodista, y decidimos que mejor que estuviera en Lima y viajara y volviera, ¿no?, que quedarse, ¿no? Pero Óscar Medrano es un gran fotógrafo, antes que nada. Era una persona que con un nivel muy pocas veces alterado de serenidad. No recuerdo haberlo escuchado gritar una sola vez. Lo he escuchado indignado, pero nunca perder los papeles, nunca gritar. Pero sí hacer las cosas con pertinacia, con constancia, con esa especie de terca continuidad andina tras un objetivo determinado para lograr la cobertura.